solo soy Pau y te tengo un nuevo video. Bueno, ya llegamos a la segunda parte de los trastornos de la personalidad y vamos a empezar con el grupo B. Si tú todavía no has visto los trastornos de la personalidad, el grupo A, te dejo en la parte de arriba. Y como un plus, acabo de subir un video el viernes donde pueden ustedes observar todos los criterios diagnósticos de estos tres grupos de la personalidad. Recuerden, ya vimos el grupo A, hoy es el grupo B y la próxima semana vamos a subir el grupo C, finalizando así esta sección de trastornos de la personalidad. Este grupo se caracteriza principalmente porque son excesivamente emocionales, dramáticos y erráticos. No se preocupen que a lo largo de este video vamos a poder identificar y ver por qué se les denomina así. Como les mencioné en mi anterior video, voy a estar narrando a partir de ahora un caso. No voy a decir cuál es obviamente su diagnóstico, pero al final del video, después de ver todos los trastornos de este grupo, van a poder ustedes sacar sus conclusiones y por supuesto voy a darles el trastorno que es correspondiente a este caso y los criterios diagnósticos que se observaron en este caso. Así que ahora les voy a narrar el caso y posterior a eso vamos a empezar con los trastornos. Bueno, para empezar este caso, yo lo busqué en internet y bueno, a continuación les voy a decir de dónde lo saqué. Espero pronunciarlo bien porque digamos que el editor de todo esto que voy a leerlo es como de un canal televisivo. Es más, les voy a poner aquí cómo se escucha. A ver si se escucha bien. NIE Television Networks. NIE Television Networks. Creo que ahí está. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a leer el caso por completo. Por cualquier cosa, en la cajita de descripción les voy a dejar el link a esta página por si ustedes quieren leerlo por completo, porque obviamente no voy a leerlo todo, voy a sacar, digamos que las partes más importantes y así ustedes van a poder corroborar o conocer más sobre este caso. Esta página, digamos que la última... digamos que actualización acaba de ser el 6 de noviembre de 2019 por los hechos que pues acaban de ocurrir recién y la verdad es que esto ya digamos como que había quedado por el 2 de abril de 2014, así que realmente digamos que hasta ahí se había quedado la información y la acaban de actualizar por algo que sucedió con este personaje. Bueno, el nombre completo de la persona del que yo les voy a hablar es Iván Robert Marcotte Milad. Su fecha de nacimiento fue el 27 de diciembre de 1944 y él nació en Guildford, Australia. Bueno, voy a darles su fecha de fallecimiento porque, como les dije, en la sección donde yo lo encontré, obviamente hubo una actualización debido pues a los hechos que pues acaban de ocurrir el año pasado. Y bueno, su fecha de fallecimiento fue el 27 de octubre del 2019 y falleció en Sydney, Australia. Ok, lo que les voy a decir ahora es muy importante que recuerden, y si no han visto el video anterior, por eso deben verlo, porque ahí explico exactamente qué es un trastorno de la personalidad y digamos que hablo un poquito de los tres antes de empezar con el grupo A. Pero si ustedes recuerdan, los trastornos de la personalidad suelen iniciar en una edad entre el cambio de ser joven, adolescente a ser adulto. Así que eso es un punto muy importante porque aquí podemos ir viendo cómo se cumple, bueno, el criterio. Pero ya no voy a seguir diciendo más los criterios que se relacionan, de manera que eso al final lo voy a explicar. Pero vamos a ver su biografía por completo de este señor. Ok, vamos a hablar sobre la infancia, la edad temprana de este personaje. Él fue uno de los 14 niños que tuvo su familia, o sea, si se dan cuenta, era una familia muy grande. Y dice que estos eran inmigrantes yugoslavos. Y el tipo de vida que su familia tenía era rural e inusual. Se dice que en sus 17 años, a partir como de más o menos por esa edad, él empezó a tener problemas con la policía, a meterse en problemas, pero nunca se imaginaron que eso lo llevaría a cometer los actos que más adelante voy a leerles. Ok, aquí hay algo muy interesante y quiero leer textualmente porque ahorita les voy a dar como que unas definiciones muy importantes y lo leeré textual aquí. Sus familiares indican que Milad exhibió tendencias psicóticas desde un principio, aunque muchos de sus familiares disputan entre ellos si realmente las presentó o no. La diferencia entre un psicópata y un sociópata es que los sociópatas tienden a ser muy impulsivos, a no pensar las cosas y al realizar sus, digamos que, hazañas, lo que hacen es ser impulsivos, no cuidadosos, no tienen como que planeado o un plan
de escape, de manera que ellos puedan evitar las consecuencias. Varias de las cosas que realizan los sociópatas es más como que por emoción, se dejan llevar por el momento, a diferencia de los psicópatas, que los psicópatas tienden a ser un poco más cuidadosos, tienden a borrar digamos que las evidencias que los puedan llevar hacia ellos, y a ser muy cuidadosos, a tener las cosas planeadas de manera que la policía no pueda encontrarlos, y a veces eso les da la ventaja como elegir qué cosas sí pueden como que dejar, que aparentemente se les olvidó, o que inclusive algunos de ellos han llegado a decir, no sé si conocen como que los casos donde envían cartas diciendo no me pudiste encontrar y todo eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen un plan, antes de actuar siempre tienen un plan, a diferencia de los sociópatas, que yo estaba leyendo el caso de uno que lo que hacía era acechar a personas extrañas, y que él tenía la emoción, quería experimentar lo que se sentía asesinar a una persona desconocida. De hecho, el nombre de la persona de la que les estoy hablando es Jack Quezal, Jack Quezal, espero pronunciarlo bien. Y esta persona lo que hacía era espiar a los extraños, y un día decidió apuñalar a una persona. Digamos que él dice que se dejó llevar por el momento, le gustó, y que justamente eso el hecho que él acababa de cometer se lo había platicado a su psiquiatra hace un año anterior, donde él le decía que quería experimentar qué es lo que se sentía hacer eso, pero realmente no lo tenía planeado, porque de todos los que él acechaba, simplemente eligió el primero que se le fue. Y digamos que esa es una principal característica entre un psicópata y un sociópata. Y ya saben, un psicópata digamos que es un poco más planificador, y un sociópata pues digamos que es más emocional, por así decirlo. Y vamos a continuar con el caso. También dice que era descrito como un chico guapo y musculoso, que tenía fascinación por la caza y por las armas, y que tenía un cuidado excesivo de su apariencia. Sus padres eran trabajadores y eran muy estrictos, y por ende digamos que su infancia que él tuvo fue como que algo difícil. La fama que acompañaba a sus hermanos era que hacían cosas ilegales ahí en el lugar donde ellos vivían, y debido a esto su familia tuvo que soportar la visita de varios policías a su granja, debido a los problemas en que sus hijos se llegaban a meter. Como ya les mencioné anteriormente, y la verdad creo que este artículo ha hecho como que mucho énfasis en mencionar que justamente fue en los 17 años donde él se volvió como que un desastre por completo, donde se vio involucrado con la policía, y de hecho estuvo en varios tribunales debido a allanamiento de morada, robo de automóviles y los robos a mano armada. Se nos mencionan que en 1971 él fue llevado a juicio por la violación a dos autoestopistas. Conocen las personas que piden ride así como que en la carretera, y estas dos personas declararon que había sido una violación y aparte como que un robo a mano armada. Sin embargo, fue absuelto de este caso porque resulta que no hubieron suficientes pruebas como para condenarlo, y por eso pues salió libre. Bueno, tal vez esto no lo mencioné al principio, pero digamos que lo que hizo a esta persona ser conocido, famoso, es que él digamos que fue un asesino, violador de justamente de mochileros que pues van por Australia, y digamos que ese fue el motivo por el cual él se hizo famoso. No se conoce cuántas personas él ya realmente llegó a matar. Los pocos que se le pudieron comprobar, pues ya saben cómo son estas personas, no tienden a aceptar lo que hicieron. Y digamos que de todas sus víctimas, hubo uno que pudo, digamos como que tipo sobrevivir, uno de los más afortunados, que se llama Paul Onions. Y digamos que el hecho que llevó a encontrarse a Paul con Milad fue un 25 de enero de 1990. Bueno, porque Iván pues iba en su carro, y pues de Paul le hizo autostop y él decidió llevarlo. Y no solo eso, sino que él se presentó, dice Paul que se presentó muy amable, que le dijo que le podía servir, y le empezó a hacer preguntas sobre él. Vamos a decirle Bill, es menos dificultoso. Bill le empezó a decir así como de que venía a hacer acá y cosas así, ¿no? Y entonces él se empezó a sentir incómodo, lo que hizo que él ya tuviera sus sospechas o se sintiera súper incómodo y quisiera salir por completo de la situación. Es que Bill empezó a hacer comentarios xenófonos, es decir, empezó a hacer comentarios racistas sobre los inmigrantes y cosas así. Y en eso Bill decidió estacionar su carro digamos que a la orilla del camino, y fue ahí donde Paul decidió salir corriendo. Y entonces lo que pasó fue que de Bill sacó su revólver y lo amenazó, le dijo que se pusiera el cinturón, que no saliera de allí, o si no pues lo iba a matar.
y a extensas de todas las amenazas que le hizo, Paul salió corriendo y dejó sus pertenencias en el carro donde estaba su pasaporte, su dinero y pues las cosas que él traía. Y pues se regresó a Reino Unido después de que le repusieran su pasaporte y todo eso y se fue. Y dice que él hasta la fecha es como de que no puedo creer que salió, o sea, fue como que muy rápido, no lo pensó y simplemente logró escapar. No sabía que había otras víctimas que no habían corrido con la misma suerte que él tuvo ese día. Y bueno, ahora les voy a hablar, obviamente de manera muy breve, sobre los, ¿cómo se llama? Sobre los asesinatos que cometió ese señor. Les voy a leer textual. Entre sus víctimas se encuentran dos británicas que se llaman Caroline Clark y John Walters y fueron encontradas en el área del bosque estatal un 19 de septiembre de 1992. Y un dato curioso es que justamente la ubicación donde ellas se encontraron no estaba muy lejos de Cebollas. Cebollas es el lugar donde sucedió el intento de asesinar a Paul. Dice que ese lugar no estaba muy retirado de allí, así que es como que es muy sospechoso que haya sucedido casi como por el mismo lugar. Lo que sucedió con la señorita Walters es que fue atacada brutalmente por Bill y aparentemente recibió algunas puñaladas en su columna y tenía signos como de violación. Su cremallera dice que estaba como que abierta, pero el botón superior seguía como que cerrado. Lo que sucedió con Clark no solo se limitó a hacer una serie de apuñalamientos, sino que también recibió 10 disparos y también se encontraron como signos de que fue también atacada por su columna, lo mismo que sucedió con su amiga Walter. Y de las 10 balas, 4 fueron encontradas en su cráneo. Se encontraron en 1993, en octubre de 1993, los restos de los ciudadanos australianos James Gibson y Deborah Everett, quienes habían desaparecido en 1989. La cremallera de Gibson estaba intacta, pero el botón superior estaba abrochado, similar a lo que sucedió con el caso de Claire. Y resulta que esos también en la autopsia se puede encontrar heridas paralizantes pues en lo que era su zona de la espina dorsal. Algo que no mencioné es que en el caso anterior de las chicas británicas se encontró al lado de ellos como una especie de chimenea construida y que se volvió a encontrar en este nuevo descubrimiento de 2 asesinatos. Y bueno, digamos que eso ya hizo sospechar por completo a la policía de que se trataba pues de un mismo asesino. Y solamente se necesitó un mes para encontrar a la siguiente víctima que presentaba lo mismo. De hecho, supieron que se trataba del mismo asesino porque se encontraba una chimenea a pocos metros de donde ella estaba, o sea, otra vez como que la estructura de una chimenea cerca de donde ella estaba. Y se trataba de la alemana Simone Schindmin, algo así. Lo siento, los apellidos son muy extraños. Es otro de los asesinatos que se pudieron corroborar que pertenecían a Iván. Y ay, sí, este sí está muy, muy feo, pero este sí se los voy a leer textual. 3 días después de la búsqueda, también se encontraron los cuerpos de los ciudadanos alemanes Anja Hadwegschied y su novio Gabor Neugebauer, que habían estado desaparecidos después de la Navidad de 1991. Los jeans del niño habían sido desabrochados, pero con el botón abrochado, y él había sido estrangulado y disparado en numerosas ocasiones. Las balas recuperadas coincidían perfectamente con las escenas del crimen anterior, y el cuerpo de la niña le faltaba por completo el cráneo. Aparentemente parecía ser cortado por un machete o por una espada. Y fue en abril de 1994 cuando una ciudadana, que fue la que ayudó a Paul a llegar a la estación de policía debido a lo que sucedió con Bill cuando intentó matarlo, que decidió dar su declaración, y entonces la policía decidió contactar a Paul para que regresara a Australia y poder ver si podía identificar a Bill como sospechoso y poder así hacer una relación si Bill tenía que ver con los asesinatos que se habían encontrado en los últimos años. Y fue así que Paul pues hizo su declaración, y el 29 de mayo de 1994 se pudieron encontrar evidencias que relacionaban a Milad con los asesinatos que habían ocurrido. Entre ellos se encontraron muchas de las pertenencias personales que tenían las víctimas, como eran sacos para dormir, ropa y equipos de campamento, al igual que se encontraron muchas municiones para balas, que justamente coincidían con los que se habían encontrado en los cuerpos de la víctima. Y también se encontró una espada de caballería larga y curva, que justamente fue la que se utilizó para la decapitación de uno de los casos, y esta se encontró en el armario de la madre de Milad. Ok, ya para finalizar se nos dice que la policía está muy segura que Milad fue el culpable de varias otras muertes que se han podido encontrar, pero solamente se le pudieron
se pudieron comprobar 7. Y bueno, digamos que fue condenado a prisión y que había sido condenado a 240 años, de manera que era imposible que él saliera de la cárcel. Y bueno, el lunes 13 de mayo del 2019 fue detectado con cáncer. Aparentemente se cree que le dijeron que tenía cáncer en el esófago y bueno, que era terminal. Y bueno, fue así que entonces el 27 de octubre del 2019 falleció. Y bueno, este es el caso. Yo sé, tal vez fue como que muy, a grandes rasgos, no profundicé mucho, porque estaba cometiendo el error de estar diciendo esto es esto y esto por esto, pero decidí contarles como que la historia en sí, y al final de ver este grupo de trastornos del grupo B, ustedes van a poder como que ir hilando algunas cositas, pero yo al final voy a decirles por qué, y ahora sí voy a poder ser detallada de manera que ustedes también puedan como que relacionar las cosas. Y bueno, sin más que añadir, vamos a iniciar con el grupo B. Y bueno, vamos a empezar con el trastorno de la personalidad antisocial. Ok, el trastorno de la personalidad antisocial se caracteriza por la incapacidad para adaptarse a las diferentes normas sociales que justamente rigen la conducta de las personas adolescentes y pues ya adultas. Algo que se debe tener muy en claro es que ese trastorno no es sinónimo de ser un criminal, aunque pues se caracteriza principalmente por tener actividades antisociales o delictivas. Y bueno, vamos a empezar con la epidemiología de este trastorno. Bueno, para empezar, la prevalencia de este trastorno es de un 0.2% a un 3%. Y es más común que se puede encontrar en las zonas urbanas deprimidas económicamente y entre la población flotante de esta zona. Y bueno, la prevalencia más frecuente es en hombres que tengan un trastorno por consumo de alcohol, con más de 70%. Y en la población penicentaria llega a ser también aún más de 75%. Y bueno, digamos que este trastorno es más común en hombres que en mujeres. Y también se encontró que los adolescentes hombres pueden llegar a sufrir este trastorno de una manera más fácil cuando tienen familias numerosas, a diferencia de mujeres que también tienen pues familias numerosas. En varones es más fácil darse cuenta de que padecen ese trastorno antes de los 15 años, que en las mujeres que ya se empiezan a mostrarlo como al inicio de la pubertad, pero los hombres mucho más antes que inicie su pubertad. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es el diagnóstico o exploración psiquiátrica. Algo que es muy interesante es que estos individuos pueden llegar a confundir hasta el terapeuta más especializado, y que durante su entrevista ellos pueden parecer tranquilos y aparentemente normales, pero detrás de esa experiencia podemos encontrar tensión, hostilidad, irritabilidad y cólera. Y al momento de hacer la entrevista con ellos, no es necesario que la entrevista sea extensa, sino que se centre más a confrontar la incongruencia de sus historias. Ahora pasamos con la siguiente sección, que es su cuadro clínico. La mayoría de estas personas suelen ser como que muy aparentemente normales, muy tranquilas, inclusive pueden llegar a ser encantadoras, pero si tú observas detalladamente su historia, se puedes llegar a ver como que han empleado muchas mentiras para cambiar lo que ellos aparentemente son. Algunas cosas que son muy propias de ellos es que empiezan con mentiras, robos, atraco a mano armada, huidas del hogar, peleas, abuso de drogas o sustancias y comportamientos delictivos que el paciente llega a decir que empezaron como que a muy temprana edad, es decir, desde su niñez. Cuando se trata de un terapeuta, ellos tratan como que ser más encantadores, más seductores y tratan de ser como que muy pintorescos respecto a su personalidad, pero aquí es donde el clínico o terapeuta tiene que darse cuenta que lo que está realizando esta persona es ser pues manipulador y exigente, y obviamente no dejarse llevar. Por eso hay que ser muy profesionales, y más cuando se trata de este tipo de personas. Otra característica del cuadro clínico es que ellos a menudo suelen tener como que una inteligencia verbal, como que todos se quedan admirados de wow, cómo se expresa, cómo habla, o sea, es típico de ellos al momento de ser manipuladores o seductores. Y pues al ser manipuladores también se puede dar a entender que ellos logran poder convencer a otras personas de, digamos que de meterse con ellos a realizar como que algún tipo de trabajo o sacarles dinero, de manera que al paciente le es más sencillo poder obtener lo que quiere sin a veces él tener que involucrarse por completo. Un ejemplo de ello es Charles Manson. Creo que sí fue él el que hizo que otras personas hicieran el trabajo sucio por él. Eso también creo que, me acuerdo que eso también lo vimos en clase, donde el doc nos dijo que justamente es otra característica de los psicópatas,
que ellos al momento de tener todo planeado y así también pueden manipular a otras personas, y que es como que más común que un psicópata manipule a un sociópata. La ventaja que aparentemente tienen los psicópatas es que ellos pueden ser manipuladores, y también esto es muy propio del trastorno antisocial. Otro dato muy importante es que estas personas no tienen remordimiento, es decir, no hacen uso de su conciencia. En su evolución y pronóstico se nos dice lo siguiente. Dice que una vez que se ha identificado el trastorno, evoluciona con un curso sin remisiones, y que sus conductas antisociales suelen como que aparecer ya al final de la adolescencia. Ya para finalizar, les voy a leer algunos hechos que se pueden cumplir para que una persona tenga un trastorno de la personalidad antisocial. Se necesitan 3 hechos de los 7 que nos dice el DSM-5. Y bueno, cambiamos de trastorno y nos vamos con el trastorno de la personalidad límite. Resulta que este trastorno, situado entre la neurosis y psicosis, o sea, es como que una línea muy delgadita entre tener un trastorno de la personalidad o poder padecer alguna otra cosa, en el sentido de que puede estar como que asociado a otras cositas. Un ejemplo de ello es que puede haber atracones alimentarios, adicción al sexo, a las drogas, a tu dinero. También puedes tener como que una inestabilidad emocional, como que aparentemente puedes estar bien o a veces mal, no tienes una buena relación con las personas que están a tu alrededor, con tus parejas, con tu familia. Es ahí donde también tenemos que hacer un buen diagnóstico diferencial, porque imagínate, alguna de las cosas impulsivas que tiene este trastorno puede ser en los atracones alimentarios, y un atracón alimentario también es un trastorno. Así que tú, ¿cómo puedes saber si no nada más se trata de un atracón, o sea, de un trastorno alimenticio, o de un trastorno de la personalidad? Es ahí donde tú debes identificar, poder hacer un buen diagnóstico diferencial. También al momento de que la persona es inestable emocionalmente, ¿qué tan inestable puede llegar a ser? Puede ser tan inestable que puedas confundirlo tal vez con algún trastorno del estado de ánimo, o algo de depresión, o un bipolar. Es muy importante que sepamos bien cuáles son las diferencias, porque con uno solo que tenga no puedo decir que ya se trata de una depresión, sino tengo que ver bien el contexto de nuestro paciente. Así que es por eso que les digo que es como que muy importante saber lo que ese trastorno es. Y bueno, otra característica principal de este trastorno es que hay una inestabilidad afectiva, como les acabo de mencionar anteriormente. El estado de ánimo conductual también es como que muy inestable, y no solamente eso, sino también de las relaciones objetales y de su autoimagen. También se le puede denominar como esquizofrenia ambulatoria, personalidad como sí. Dice que este término fue acuñado por Helen de Touch, creo que lo estoy pronunciando bien. Esquizofrenia pseudoneurótica, descrita por Paul Hobbs y Philip Politan. Y también como trastorno psicótico del carácter, descrito así por John Erosh. Y en la 10ª edición de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, es decir, el CIE-10, se le denomina trastorno emocional de la personalidad. Ok, para empezar vamos a ver la epidemiología de este trastorno. Aunque no hay estudios definitivos para la prevalencia de este trastorno, se cree que este trastorno afecta del 1 al 2% en la población, y que es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Se observa una mayor incidencia en los trastornos de depresión, de consumo de alcohol. Según el DSM-5, este trastorno se presenta como el inicio de la edad adulta, y que lo puedes diagnosticar así por lo menos cumples 5 hechos de los 9 que se mencionan en el criterio A. Pero otra cosa que puede ayudar a diagnosticar bien son los funcionamientos biológicos que se pueden encontrar en estos pacientes, los cuales son los siguientes: acortamiento de latencia del sueño REM u otras afecciones del sueño, resultados anormales en la prueba de PSD y en la prueba de la hormona liberadora de tirotripina. Pasamos al cuadro clínico. Algo que va a ser muy común en estos pacientes es que siempre van a estar involucrados en medios de una crisis. Los cambios de humor en ellos son frecuentes. He ahí lo de inestabilidad afectiva, emocional, y es ahí donde también tú podrías como que confundirlo tal vez con un trastorno bipolar, pero para el trastorno bipolar se deben cumplir otras cosas. Como ejemplo se menciona que un paciente puede estar discutiendo
y después de eso sentirse deprimido y posterior a ello decir que no tiene sentimientos. Así de inestable puede llegar a ser esta persona. Y en ocasiones pueden llegar a sufrir episodios psicóticos o también conocidos como episodios micropsicóticos, de lo pequeñito que es. La naturaleza de estas personas puede llegar a ser autodestructiva. Es decir, en algunos casos ellos se pueden llegar a cortar las venas o llevar otros actos de automutilación. A veces lo utilizan para llamar la atención de los demás o para reflejar su ira o simplemente para liberar los afectos que desbordan en ellos. Como esas personas también suelen sentirse dependientes y al mismo tiempo hostiles, suelen tener muchos conflictos en sus relaciones. Es decir, pueden sentirse dependientes de quienes están cerca de ellos, pero también mostrar una ira excesiva hacia sus amigos íntimos, de los cuales ellos en algún momento pueden llegar a sentirse decepcionados. Otro punto importante de estos pacientes es que ellos no les gusta la soledad, no les gusta para nada, y por eso tratan de buscar siempre compañía, aunque la compañía no sea satisfactoria. Es decir, aunque la persona con la que estén no les guste o no sientan como que realmente una atracción hacia ella, solamente quieren tener compañía porque ellos no pueden soportarse a sí mismos. Ellos contemplan a las personas como figuras que les proveen afecto y cubren sus necesidades, o como sádicas y odiosas cuando les privan de sus necesidades, o simplemente las amenazan con dejarlos cuando ellos ya se sienten como que dependientes. Y ya finalizando, vamos con su evolución y pronóstico. La personalidad límite es, digamos que relativamente estable, puesto que los pacientes van cambiando con el tiempo. Los estudios que hasta el momento se han realizado no han confirmado que este trastorno pueda llegar o pueda ser previo a una esquizofrenia, pero que sí presentan una alta prevalencia a sufrir algún trastorno depresivo. Y por lo general este trastorno se establece antes de los 40 años de edad, que es cuando los pacientes deben decidir sobre su trabajo, sobre su pareja. Es decir, son incapaces de afrontar los cambios en su ciclo vital. Y bueno, si se dan cuenta, estas son las características o los hechos que se deben cumplir, bueno, de los cuales se deben cumplir 5 para poder decir que una persona sufre un trastorno de la personalidad límite. Solo soy Pau y te veo en un nuevo video.